desde el lugar de las utopías. En Caput, a Diego Maradona, pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables. Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo jueves aquí en 3 en 1, el programa que hacemos junto a Diana Holguín, junto a Camila García, que está aquí conmigo, y Diana, que se está un poco pachucha, nos vamos turnando, como decía Yelén, y aprovechamos... Yo no voy a caer. Y aprovechamos para darle un gran saludo de cumpleaños a nuestra operadora, a Yelén Mancilla, que cumpleaños en el día de hoy. Un abrazo a esta genia de la vida que nos opera, mujer divina, si quieren pasarla a conocer. Una genia, Aye, gracias, feliz cumpleaños, que pases un hermoso día y un hermoso fin de... Y, a ver, ¿tenemos ahí la música un poquito de fondo? A ver. Sí, ahí escuchen. Jolene, 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 Jolene. Bueno, esta es nuestro pequeño y humilde homenaje a una gran, pero gran artista popular de Estados Unidos que se llamaba Dolly Parton, que es una genia total. Es una gran mujer que fue, bueno, una de las referentas de la música country en Estados Unidos y fue la primera mujer en vender más de 3 millones de copias en discos y es una de las canciones más reversionadas, esta Jolene, que estábamos escuchando una versión con Miley Cyrus, su gran, ella era madrina de Miley. Mirá. Se hicieron muy amigas durante toda la vida y una de sus grandes ídolas, una genia Miley también. Y bueno, esto, ¿no? Nuestro pequeño gran homenaje, pues esta semana fue una semana bastante negra, donde se murieron un montón de referentes, es como que el mundo está cambiando. Dolly realmente era una persona muy querida en el ambiente, pero no solamente, sino también colaboró mucho. Ella era de Nashville, de una familia muy humilde, y empezó a cantar y a hacer sus propias canciones. Es una de las primeras mujeres que compone canciones, que las hace, y después con el dinero que fue ganando, armó todo un programa de educación de pibes y pibas de todo Estados Unidos para que aprendan a leer y escribir, porque ya tenía a su padre que era analfabeto, y quería que no pasen por esa situación el resto de los chicos y chicas de sus comunidades, de las diversas comunidades de ese gran país enorme que es Estados Unidos, con una comunidad de personas populares y artistas populares que los representan, que bueno, nada, era como una genia Dolly, muy querida por todos, así que un abrazo al cielo. Y también se fue el Negro Rada, que otro gran referente de nuestra patria grande, que nos dolió en el corazón, así que otro besito al cielo para el Negro Rada que está ahí. Y la artista también Yayoi Kusawa, japonesa, también 97 años tenía ya, una otra genia disruptiva total. Así que bueno, nada, muchos besos al cielo en el día de hoy. Pero bueno, estuvieron pasando cosas en el Congreso, Charo. Sí, estuvieron pasando cosas en el Congreso y hicimos un pequeño punteíto, porque fueron bastantes las cosas que sucedieron en el día de ayer.
Por un lado, el gobierno logró la media sanción de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Esta media sanción plantea básicamente, por un lado, mucho se decía en relación a que de alguna manera con esta modificación iban a generar la perpetuidad, digamos, del actual titular del Banco Central, que eso era una de las cosas que se criticaban, pero lo más grave para nosotros por lo menos, y me parece que es el donde hay que poner el foco, tiene que ver con que se les da la posibilidad de usar las reservas como garantía de deuda externa, y eso me parece que es lo más grave en este sentido. Es una pérdida de soberanía, ¿no? Una pérdida de Básicamente. soberanía. Ese Mientras es estaba el por caballo votar- de Troya, dicen muchos analistas y economistas del proyecto. Sí, mientras estaba por votar esta modificación a la Carta Orgánica, que también recordemos que es un pedido del Fondo Monetario Internacional, yo quiero recordar a todos y a todas que Zuley empezó la campaña diciendo que lo iba a eliminar el Banco Central y mucho se hablaba de la institucionalidad, pero al mismo tiempo esta institucionalidad no está dada en este momento porque el actual presidente del Banco Central está en comisión, no está votado, digamos, por el Congreso para que ocupe ese lugar, con lo cual de la boca para afuera hablan de institucionalidad, pero en los hechos sigue pasando otra cosa. Después se votó inocencia fiscal. Inocencia fiscal es una nueva ola para intentar llegar a los dólares y cuestiones que están en el colchón o en lugares o en otros lugares o en paraísos fiscales. Sí, para va que por se- el quinto. para que se declaren aquí, que es lo que quieren. Quinto blanqueo de fondos, ¿no? el La afán- única política pública que tiene el Ministerio de el Economía. afán de conseguir los dólares, pero hay una cuestión curiosa que hay que tener en cuenta, que en esta oportunidad sacaron en la cuestión que permitía a los funcionarios poder declarar, pero sí permiten que sigan declarando los familiares, por eso hacían el chiste de si esto no será la ley Betina para permitirle a la mujer de Adorni que Ley pueda Betina. declarar algunas cosas. En el medio también sucedió que el diputado Leiva tuvo un enfrentamiento que aparentemente se vio como que fue un enfrentamiento con Martín Menem, pero no, él dice que como fue con un saco que decía las Malvinas son argentinas, él es excombatiente de Malvinas, dos diputados, uno Mayoraz y otro diputado, lo insultaron y le plantearon que era payasesco y lo agredieron, por lo cual hubo una situación bastante tensa durante la sesión, que son esas perlitas que quizás no te vas a enterar, pero te lo estamos diciendo nosotras desde aquí. Por otro lado, también se votó lo que tiene que ver con la posibilidad de las patentes. Es un convenio que había sido tratado en el 1970, esto nunca se había logrado y finalmente tiene una sanción en el Congreso. Pero hay un dato que me parece importante políticamente. Previo durante la sesión hubo una conferencia de prensa de todas las fuerzas de la oposición que plantearon la necesidad de que se aborde el tema del endeudamiento, la morosidad familiar y también que se prorrogue la emergencia por discapacidad hasta el 2027. Y en este sentido hubo una moción durante la Esta sesión. foto es muy importante, Esta porque foto es muy estuvo importante. todo el arco de la política, menos La Libertad Avanza, los diputados de Jaldo y algunas de Misiones, nada más. Pero después todo el resto del arco opositor y el PRO, obviamente. Pero muy, muy, muy importante esa foto de cara a lo que se viene en la agenda legislativa. Por eso es el dato más saliente para mí en relación a ver cómo votaron algunos aliados, aliados que si bien votaron a favor de, por ejemplo, las tres cuestiones que acabamos de plantear, no acompañaron también esta cuestión en relación a los proyectos de endeudamiento, pero aparte, si bien no se logró esto porque se necesitaba una mayoría especial que no se alcanzó, fueron 133 votos, que te da la pauta de que pueden llegar a un quórum, que se necesitan 129, es un dato político importante, y por otro lado, sí lograron plantear que haya una sesión para septiembre en relación a lo que tiene que ver con la morosidad y el endeudamiento y la emergencia en discapacidad. Hay que ver si en esa sesión se logra el quórum, se trata, pero hay que ver cómo votan. Y una cosa que no me parece menor es que nosotros siempre acá decimos que acuerdan, como en el caso Cuader, con dinero y distintas cosas para sus provincias, rotondas y demás, pero en este caso, aunque no lo crean, los acuerdos no tuvieron que ver con rotondas, los acuerdos tuvieron que ver con declarar capitales.
Ay, Dios. Entonces, solo para que sepan, Como las y famosas termino, porque ya capitales está argentinas, en comunicación la primera entrevistada del día de hoy, solo para que sepan, quiero comentarles algunas de las capitales que se votaron. La capital, San Juan, como capital de la educación en relación a Sarmiento. Después se votó también, por ejemplo, a la provincia de Tucumán como capital del ecoturismo. Como capital del ecoturismo, también la capital del chancho negro, Ah, en Salta, que quiero que sepan que beneficia nada más que a una pequeña localidad y a una sola familia. Y una de las cosas últimas que quería comentarles es que recordemos que están permitiendo que gente que tiene mucha plata no pague impuestos, pero no quieren tratar el tema del endeudamiento. Solo para Bueno, dejarlo como un dato. tiene una agenda abultada. Estamos en comunicación con María Victoria Olaya, pero vamos a un separador rápido, muy chiquito, porque así cambiamos completamente de tema, porque vamos a hablar de lo que está pasando en la industria textil en la provincia de Buenos Aires. Lipo, los caramelos y chupetines que eligen hace 50 años los argentinos. Ahora podés coleccionar los productos Maradona. 8 latas coleccionables con todos los equipos donde estuvo Dios. Seguinos en redes, @LipoArgentina y conocé cómo adquirir nuestros productos. Escuchábamos a nuestros auspiciantes. Sí, de Lipo. De Lipo. Bueno, estamos en comunicación, le pedimos disculpas con María Victoria Olaya. Ella es secretaria general de la Asociación Obrera Textil del municipio de San Martín y es concejala de Unión por la Patria. Muy, muy buenas tardes, Victoria. Gracias por atendernos y gracias por esperarnos. Nos pareció importante poder repasar un rapidito de agenda legislativa. Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, a mi querido gremio textil, y no tenés que ofrecer disculpas, la agradecida soy yo que ustedes nos den la palabra. Yo soy la agradecida que ustedes nos den la palabra. Es muy difícil que un medio de comunicación le ponga un micrófono y escuche la voz de los trabajadores y las trabajadoras y que sepan qué es lo que está pasando en nuestro sector, que es el más afectado de todos lo que está pasando en la República Argentina. Victoria, muchísimas gracias por atendernos. Sé que también estás en la lucha en este momento tan complejo de la República Argentina. Quería empezar como hablando un poco la importancia que es para San Martín todo lo que es la industria textil, ¿no? Mi familia era de Sáenz Peña, ahora vivimos en Capital, y siempre mi madre de chica veía todas esas fábricas pujantes funcionando, llena y rebordante de trabajadores y trabajadoras, y hoy por hoy estamos en una situación nefasta en donde se están perdiendo un montón de puestos de trabajo, así que quería que nos cuentes, bueno, nada, cómo vienen en la lucha y cuáles son las problemáticas más urgentes que hoy están atravesando. Mira, precisamente ayer tuve una sesión en el Honorable Consejo Deliberante, porque soy concejal, también donde hicimos el reclamo de qué es lo que está pasando en nuestro sector. Después te voy a mandar el video. Dale. La verdad que se puso picante la cosa porque La Libertad Avanza decía que acá los salarios crecieron el 108%, que la industria creció el 40%, y yo tengo, la verdad que yo no me manejo con datitos disfrazados, yo tengo la realidad en mis manos porque soy la conducción del gremio textil, una de las zonas industriales más grandes de la República Argentina, que estamos a punto de ser el cementerio de la industria en cuanto fuimos capital de la industria. San Martín, capital de la industria. La verdad que en nuestro sector estamos devastados, ya hemos perdido a la fecha con el gobierno de Milei. En este gobierno hemos perdido 20.000 trabajadores textiles en la cadena productiva. En la cadena productiva textil perdimos 20.000 trabajadores. Esto es nefasto y ayer se los dije, tuve la oportunidad de debatir mano a mano
con los del PRO, con los del PRO y con los libertarios en el recinto, donde la verdad no ofende. Yo le dije que son unos caradura, que son unos canallas, que son unos hipócritas y que son criminales. Es criminal lo que están haciendo con la población argentina, porque le están reventando la psiquis a los argentinos, que no pueden dormir, que viven preocupados, que viven con medicamentos porque están alterados de la mala vida que estamos llevando. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos tenés un presidente que te insulta en cadena nacional a los periodistas, a los ingenieros, a los trabajadores, al universitario, e insulta groseramente porque es un insolente maleducado, siendo el presidente de los argentinos, ¿por qué yo no le voy a poder decir en la cara que son hipócritas, mentirosos, canalla y criminal lo que están haciendo? ¿Me entendés? Sí. Entonces yo te cuento que nosotros hemos perdido 20.000 trabajadores, como te acabo de explicar, y te cuento, lo denuncié ayer, que te voy a mandar el video del recinto, está todo grabado, documentado. Nosotros pusimos en venta, lamentablemente están en venta 6 delegaciones textiles, 6 sindicatos regionales textiles, porque no se puede sostener la situación. ¿Me entendés? Está en venta Tucumán, la delegación textil de Tucumán, está en venta porque cerró Alpargata, despidió más de 2.000 y pico de trabajadores, levantó y se fue a Brasil. Cierra La Rioja, cierra Vicente López, provincia de Buenos Aires, cierra Morón, Vicente López, y mi delegación, Textiles de San Martín, también está en venta la parte edilicia. Claro. Es imposible sostener las estructuras. Nosotros tenemos 4 campos, 4 hoteles, Córdoba, Mar del Plata, 2 en Mar del Plata, 2 en Córdoba, 1 en Catarata, y tenemos para nuestros afiliados en forma gratuita, absolutamente, tenemos los campos recreativos, pero es imposible sostenerlo cuando vos se te quedó rasquítico el padrón de afiliados, ¿me entendés? Nos quedamos sin trabajadores. Claro. Sí, es un modelo que viene a destruir el mundo conocido, ¿no? O sea, la lucha de los trabajadores, los sindicatos, todo, o sea, quieren arrasar pero ya había todo. Ya habían empezado con Macri. Nosotros con Macri hemos perdido 12.000 trabajadores, ¿me entendés? Y hoy son socios, ¿me entendés? Y vos fíjate que no tan solo vinieron por los trabajadores, por la industria, a nosotros nos pega de lleno en toda la industria. ¿Sabés por qué? Está entrando de ropa de China, de Taiwán, de Indonesia, de Malasia, ropa sin saber la trazabilidad sanitaria, está entrando ropa usada por el amor de mi madre. ¿De qué estamos hablando? Ropa usada sin saber la trazabilidad sanitaria, si no se sabe si viene con hongos, con bacterias. Y esta ropa, desgraciadamente ante las crisis que estamos pasando los argentinos, se están vendiendo en trueques, porque volvimos al trueque en muchísimos barrios, ¿me entendés? Y se está vendiendo a precios irrisorios. Te están vendiendo un pullover a 3.000 pesos. ¿Cómo querés que una industria textil pueda competir con ese precio si este gobierno nefasto le aumentó el 500% la luz, el gas y el agua, y nuestras industrias textiles trabajamos con esas 3 energías? Claro. Eso sí, los salarios los tienen pisados. Otra de las mentiras hipócritas de este gobierno es el 2% de inflación. ¿A costa de qué bajaron la inflación? De que la gente ya no puede comprar más alita de pollo, hermana mía. Sí. ¿A costa de qué está bajando la inflación? Sí, que la gente se está metiendo con créditos usureros para poder vivir. Y yo te tengo que decir de que no tan solo aumentó todo eso, las paritarias, ¿sabés con cuánto estamos cerrando las paritarias? Por el 1,5% o 2%. No, sí, nada. Discúlpeme, amiga mía, yo tengo las actas en el gremio y puedo empapelar todo San Martín y provincia de Buenos Aires, que nosotros con el gobierno anterior de Cristina y Alberto, nosotros firmábamos paritaria por el 30%, hermana mía, Claro. por el 30%, más una suma fija no remunerativa. Hoy estamos cerrando paritarias por el 2%. María Victoria, Perdóname, el 2% de miércoles, es mierda, así de frente.
María Victoria, te habla Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te ¿Cómo quería estás? hacer una consulta en relación a esto que estabas ¿Cómo no? planteando. Quería saber, ya que vos tenés tanto contacto con los trabajadores y con la calle, ¿cómo notás el pulso de los trabajadores y de la calle en relación a si ellos tienen o sea, entienden que esto tiene que ver con la política que se está llevando adelante y pueden decir ahora, después de 3 años y de este desguace, que verdaderamente la responsabilidad es del gobierno nacional, o todavía eso no se nota? Mira, te voy a contar, nosotros durante la campaña anterior, Ujú. sí, la campaña del 2023, nosotros fuimos fábrica por fábrica y a nuestro cuerpo de delegado les advertíamos de que se nos venía la noche si llegaba a ganar Milei. Ujú. ¿Qué nos decía la gente? Lo que compraron, el relato de todos los medios de comunicación que laburaron, porque Milei no tiene partido político, es un rejunte de desconocidos que ni entre ellos se conoce, que se viven agarrando los pelos todavía en la Casa Rosada porque ni ellos se conocen. Cuando nosotros le advertíamos esto a la gente, en ese momento nos decíamos que era la campaña del miedo. Sí, Y vos te acordarás de eso, sí, sí, que sí. nosotros éramos la campaña del miedo, que éramos el tren fantasma, nos dijeron de todo. Bueno, respondiendo a tu pregunta, hoy el clima es absolutamente adverso para este gobierno. Hay una efervescencia o un dulce despertar, como vos quieras, una efervescencia que está empezando a levantarse poco a poco, como masa con levadura, poco a poco, Ujú. porque la gente ahora se está dando cuenta, ahora le cae la ficha, cuando no puede pagar, cuando no puede vivir, cuando no le aumentan el transporte todos los días, cuando no pueden comprar los medicamentos, cuando le sacaron las cosas a los discapacitados, cuando fueron en contra de los universitarios, cuando fueron en contra de Garrahan, pero no les queda títere con cabeza a estos tipos para romper, no les queda más nada para destruir, encima venden la patria, encima venden la patria. Entonces, está ahora la gente está haciendo efervescencia y ahora hay una desconformidad muy fuerte. Mira, te voy a contar algo. Hay un 30%, estás hablando con una señora, me voy a presentar, soy una señora de 64 años, soy una señora que tengo 47 años de trayectoria en el movimiento obrero como dirigente gremial y en las filas del peronismo como militante. Entonces yo tengo que decir que yo jamás he visto esta barbaridad, nunca. Mirá que tengo años, Nico, en el hermana mía, mirá 2001. que me comí gobiernos, Nico, mirá que tengo años, Nico, en el 2001, ¿no? mirá, pero no, ni comparación, ni comparación, Ah, porque en Nico, el para 2001, cuando pasó lo que pasó, ¿me entendés? La gente salió y al año se corrigió, porque después vino Dualde, abrió los planes y esto se estabilizó, pero ahora llevamos 3 años en caída vertiginosa sin red. Sin red no es lo mismo, Sí, sí, no es lo mismo, no es lo mismo, porque el gobierno que se fue, el gobierno de Cristina, le dejó un superávit, no le dejó la deuda que tenían, que están sacando ellos, no es lo mismo, mi amiga. De ninguna manera estamos en el 2001. Este gobierno superó ampliamente el 2001. No te dejó deuda cero, Cristina. ¿Me entendés? Entonces, sí dejó una inflación alta, sí es cierto, pero ahora me caigo y me levanto en haber bajado la inflación. ¿De qué carajo sirve que baje la inflación al 2% si a vos te aumentaron el kilo de carne a 20 lucas? ¿Me Sí, sí. entendés? Si tenés que pagar una boleta de luz de Sí, 180.000 sí. mangos. Sí, sí, ¿Me estamos entendés? todos Entonces, ¿qué cacho? enojados, A mí también ¿Qué caso me importa a mí el 2%, Sí. hermana? Lo bajaron, ¿sabés para qué lo dije? Te voy a mandar el video. Escuchá, por favor, detenidamente mi video Sí. de lo que le contestaba a los libertarios. A ver, el 2% que lo hacen ellos, lo dibujan ellos, es mentiroso. Solamente, ¿me entendés? Es para pisar las paritarias, porque después, ¿qué es lo que pasa? Los gremios no podemos acordar más de esa suma. El gobierno dice que es el 2%, bueno, vos no podés superar mejoras salariales por más de ese porcentaje. No, bueno, Entonces es el modelo. nos cagan. Es el modelo, pisar los salarios y establecer una macro ordenada, entre comillas, para 3, en realidad. O sea, hoy Para vimos el 3, caso para de... 3. Sí, hoy vimos el caso como ayer se vanagloriaban de un crédito hipotecario financiado con la plata de los Sí, sí. jubilados al que pueden acceder menos Sí. de 10.000 personas porque tenés que tener un sueldo de más de 4 millones. Entonces,
Digo, Sí, claro. es todo así, ¿eh? Es todo así y va a ser así. Ahora, yo lo que te quería preguntar, Victoria, vos sos una referente del peronismo de San Martín, y quería saber, bueno, nada, desde la política, digo, vos tenés justo esta cosa, ¿no? De mujer obrera que lleva adelante la lucha de los trabajadores y trabajadoras, pero además tenés esta impronta fuerte de política peronista. Quería saber cómo te sentís con respecto bueno, todo lo que está sucediendo políticamente y si tenés una esperanza de cara al año que viene en el que podamos como peronistas volver a hacer gobierno. Bueno, mira, te voy a contar algo, te voy a contar una incidencia. Este sábado próximo que pasó, vino a nuestro municipio de San Martín Axel Kicillof, nuestro gobernador. Yo me comprometo a buscar, no los tengo, te soy honesta, no los tengo. Sí te voy a mandar ahora, si me permitís, a esta línea, o vos decime a qué número te mando, el video de ayer del consejo. Sí. Vos no sabés la cantidad de pibes, te juro por Dios, que me puse feliz, dije, la miércoles, hay patria carajo, hay juventud todavía, hay juventud, no todos son libertarios, porque los pibes que eran libertarios que se revoleaban el pelo igual que Milei y carasqueaban igual que Milei y prepoteaban igual que Milei, hoy están casaditos la boca esos pibes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el padre y la madre están endeudados, porque el padre y la madre o la madre se quedaron sin laburo, o porque la abuela no tiene los remedios, o el abuelo, ¿me entendés? Tampoco tiene los medicamentos o no le aumentan la jubilación. No, tienen que salir a laburar para mantener la familia. Ese que se la daba del libertario fatal, que nunca se levantó a las 4 de la mañana ni a las 5 para ir a mulear, para ganarse un mango, ahora le cae la ficha cuando ve su casa, su hogar desplomarse económicamente, ¿me entendés? Porque ya la madre no le puede dar y el padre para los viernes que se compre el Fernet y vaya a bolichear con los amigos. Ya no le puede bancar el celular, ya no le puede comprar la zapatillita, porque se están endeudados, porque no tienen laburo. Entonces ahora todos esos pibitos que se la daban de ciber, no sé qué miércoles libertario, ¿me entendés? Ahora tienen que agachar la cabeza y están viendo la realidad. Y yo te puedo jurar por mi vida, yo tengo 3 nietos, y te puedo jurar por mis nietos, no sabés la marea humana de jóvenes, y te digo las edades, entre 17, 16 hasta 29, 30 años. Mirá qué edad te estoy diciendo, de 17 a 30 años, una marea humana. Fue en San Martín cuando vino Axel Kicillof este sábado porque se hizo una reunión de juventudes y diversidades. Entonces, hay patria, hermana, hay patria, claro que tengo esperanza, por supuesto que tengo esperanza, ¿me entendés? Tengo esperanza porque creo en mi pueblo, creo en el dulce despertar de mi pueblo, de mis hermanos argentinos, creo que esta efervescencia tiene que crecer. Para bien, porque, ojo, cuando yo hablo de efervescencia, no somos golpistas, Pará, no es que vamos a ir a sacarlo del forro del culo a Milei de la Casa de Gobierno, a Milei, a Karina, Caputito, No, con la fuerza de los votos y la militancia. ¿Me entendés? Con la urna, hermana. Porque si hay alguien que sabe, si hay alguien que sabe de golpes y de víctimas, somos nosotros los peronistas. Obvio. ¿Y sabes qué? Tenemos 30.000 razones para laburar para que este gobierno se vaya. 30.000 razones, aparte de los 30.000 desaparecidos. María Victoria, la verdad que un placer escucharte y nos llena de esperanza y de energía todo esto que planteás del despertar y nos alegra mucho. Chicos. Nos alegra. No trasciende la verdad. La verdad llega, mira, ¿sabés qué decía Perón? Es la hora de los pueblos. Perón hablaba de las horas de los pueblos. Bueno, estamos en la hora de los pueblos. También es cierto de que nuestros dirigentes se tienen que encolumnar y los dirigentes nuestros del gremialismo, de la CGT, del PJ, se tienen que ordenar y sacar a este pueblo adelante. ¿Me entendés? También es cierto. Yo reviso para adentro, no solo miro para afuera. ¿Me entendés? Sí, también me reviso para adentro, dentro del movimiento. Y creo que nuestros dirigentes tienen que hacerlo, que es lo que decía Perón, o caminan al frente de las masas o las masas caminarán con su cabeza. Así que como buena peronista no me voy a mover de ese lugar y lo único que digo que es la hora de los pueblos y este pueblo se va a poner de pie, porque nunca, jamás la derecha nos pudo arrodillar y que nunca te asuste, hermana mía,
Escuchame lo que te dice esta vieja militante con 47 años de trayectoria. Escuchame, por favor. Ese 30% que Milei todavía sostiene, porque ahora tiene un 60% de imagen negativa, ese 30% siempre existió, siempre lo tuvo. O lo tuvo Macri, o lo tuvo, como se llama, de la Rúa. Si los milicos, siempre lo tuvieron. Los milicos, ese 30%. Son el mismo 30% que decían viva el cáncer. Son el mismo 30% que hicieron el golpe contra Perón en el 55. Es el mismo 30% que bancó la desaparición del cuerpo de Evita Perón de la CGT y lo sacaron durante 16 años y se lo llevaron a Italia creyendo que haciendo desaparecer el cuerpo de Eva Perón iba a desaparecer el peronismo. Es el mismo 30% que todavía sostiene Milei, es el mismo que aplaude que le cortaron a las manos a Perón. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, ese 30%, escuchame, yo me voy a ir a otra vida porque estoy más cerca del arpa que de la guitarra, pero ustedes, chicos jóvenes que se quedan, ustedes son jóvenes, sépanlo, ese 30% lo van a tener siempre. Victoria, te hago la última pregunta, que nos tenemos que ir a otra entrevista, pero la última que te quería hacer es ¿de qué forma el gremio está acompañando a los trabajadores ahí en San Martín? Y bueno, ¿qué proyecciones tienen a futuro? Si están armando algún plan de contingencia, de emergencia, si hay planes de hacer cooperativas con estas empresas que se fueron perdiendo. Digo, ustedes tienen la suerte de tener el gobernador y también el intendente. ¿Qué conversaciones pueden mantener con respecto a esto? Y eso? Yo te cuento, es imposible sostener esta situación. Lo que estamos haciendo es prendiendo vela todos los días a los señores empleadores para que nos pulsen a sus trabajadores, que los sostengan y que si tienen que despedir, que despidan como dice la ley, como dice la ley. Por dentro de la ley todo, por fuera de la ley nada, que empiecen a despedir con la gente de menos antigüedad y menos carga de familia. ¿Me entendés? Estamos sosteniendo lo insostenible, pero también los empleadores te dicen, señora, ¿cómo quiere que yo tenga acá si tengo la máquina parada? Ya no puedo barrer más, ya no puedo limpiar más los baños, ya no puedo limpiar más los techos, los galpones, ya no puede sostener porque no puede pagar salarios, porque no tiene venta, no vende un metro de tela. Claro. Entonces, ¿cómo va a sostener? También es un apriete para él. Y ayer, antes de ayer, Milei se dio el lujo de insultar, como a todo el mundo, a los empresarios textiles. ¿Me entendés? Quiere que nos reconvertamos. ¿Qué quiere? ¿Que con la máquina, con un telar, hagamos tampita, no sé, de San Cayetano? ¿Qué quiere? ¿Que hagamos chupetines, cervecería artesanal, con una tintorería industrial? Que se reconviertan en empresario de petrolero, ¿viste? ¿Me entendés? Es demencial. Estamos a una persona demente. Demente. Sí. Se los dije ayer, están demente. No saben dónde están parados. Se juntaron 20 tipos y ganaron una elección. ¿Me entendés? No se conocen entre ellos. Son delincuentes. Tenés a Dorni que todavía está pidiendo prórroga de hace 4 meses para mostrar la declaración jurada. Vamos, vieja, vamos. Con más corrupción. Los Menem nos vienen a hablar de corrupción. A nosotros, Caputo. No, esto es tener. No. Victoria, no. Muchísimas gracias. Un día que estés por acá, te venís a tomar unos mates con facturas. Venga. Y tenemos una charla más extensa en persona y te conocemos, que la verdad que sos una genia. No, soy peronista. Gracias por tu vocación de servicio y por tu entrega. Soy mujer y soy peronista. Y no te asombres, te voy a pasar un dato. También es una deuda fuerte que tiene el movimiento obrero con las mujeres. Además, soy la única mujer secretaria general del sector industrial en toda la República Argentina. Única mujer conducción de un gremio. Única. Esto que me tenía que poner orgulloso me da vergüenza, porque hay miles de mujeres que tienen ovario, tienen energía y fuerza, pero es una deuda que tiene el movimiento obrero para con las mujeres en los sectores de conducción. Exactamente. Totalmente. Muchas gracias. Te pasé el chivo y el reclamo. Está muy bien. Muchas gracias, Victoria. Mandale el mail a Diana, que se contactó con vos, y nosotras lo promocionamos acá desde nuestras redes.
Bueno, muchísimas gracias, que Dios me las bendiga y no Gracias. pierdan esperanza. A Gracias, luchar. nunca. Gracias, Chau, chau. compañera. Bueno, ahí escuchábamos a María Victoria Olaya, que es secretaria general del Gremio Textil, concejala del municipio de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Vamos a un pequeño cortecito, rapidísimo, y volvemos para hablar con una periodista económica sobre los préstamos de Caputito para las grandes clases altas. ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos. Seguidos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. No sé qué cuento no vamos a comer. 19:41 de la tarde y seguimos en 3 en 1, acá con mi compañera Charo, y los caramelitos que tenemos acá, que después nos vamos a comer y le vamos a dar a nuestra operadora, que es el cumpleaños. Pero ahora estamos con una comunicación por Zoom, estamos en línea con Carolina Berardi, ella es periodista especializada en economía y además, ¿cómo se llama? Es licenciada en Ciencias Políticas, maestranda en Desarrollo Económico y bueno, queríamos hablar un poquito de esta semanita económica en esta cruzada que tenemos de entrevistar mujeres economistas o mujeres especialistas en cuestiones económicas, porque siempre son chabones, ¿viste? Los que hablan. Y nadie mejor que las mujeres para entender la economía, ¿no? Porque la primera que ejercemos es la del cuidado. Así que muy bienvenida, Carolina. Acá te saludamos Charo Álvarez y Camila García. Hola, Charo, Camila, toda la audiencia, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por conectarte. Bueno, mira, queríamos primero hablar del gran mega anuncio de Caputo de esta semana, que es este crédito, estos créditos hipotecarios que se van a financiar con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo de ANSES, en el cual, digamos, que tiene la plata a los jubilados, o sea, tendría que ser la plata de todos nuestros jubilados. Es un fondo que se creó después de que ANSES vuelve a existir, después de la nefasta experiencia de la estatización de las jubilaciones, de las cajas previsionales, después de la nefasta experiencia de las AFJP, que habían timbiado la guita de los jubilados, ¿no? En negocios, y esos negocios siguieron dando dividendos, entonces el ANSES lo tomó y armó un fondo de garantía de sustentabilidad para los jubilados, que por los diversos gobiernos de derecha es utilizado para diversos fines. Así que con esa plata se va a financiar estos créditos. Queríamos saber qué significa estos créditos desde la cuestión económica, pero también desde la cuestión política. Si esto es como una especie de new keynesianismo que Caputo quiere ejercer frente a un Milei negado a ejercer este new keynesianismo. Sí, a ver, me parece que lo primero que hay que decir es que de alguna manera este anuncio presentado con bombos y platillos viene un poco a reconocer lo que le venimos señalando insistentemente los analistas económicos al gobierno, que es que la economía no arranca, la economía no funciona, la economía está estancada.
solo que en el agregado hay 2 o 3 sectores que no generan empleo, que no derraman en el resto de la sociedad, pero que hacen que en el agregado la economía esté creciendo, pero los grandes sectores que movilizan el empleo y el consumo en la Argentina están paralizados. Bueno, Caputo un poco viene a reconocer eso. La otra vez habló de reactivación, esta vez se cuidó de decir la palabra porque se ve que le trajo algunos problemas, pero en definitiva es el reconocimiento de que la economía no está arrancando. Eso me parece que en términos políticos es lo más importante para decir. Después está la cuestión quizás un poco anecdótica que nos dejó pasmados a todos en el anuncio, que fue que dijo que el anuncio se trataba de una cuestión de justicia social, ¿no? Siendo que el presidente fue fuerte porque digo, el presidente dijo que es una aberración, que es inmoral, que es un robo, y su ministro de Economía nos viene a decir que esta medida es una medida de justicia social. Y la verdad que cuando vemos quiénes van a ser los beneficiarios de estos créditos hipotecarios, está bastante lejos de ser una medida de justicia social. Sí, a ver, en términos generales, no es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se va a usar para otorgar los créditos. Lo que va a hacer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es constituir plazos fijos, así como las personas físicas ponen la plata en el banco y en vez de dejarla parada lo ponen en un plazo fijo a 30 días, a 60 días, a lo que sea, en pesos. Bueno, lo que va a hacer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un plazo fijo en los bancos comerciales, pero a plazos más largos, con 2 opciones. Van a ser plazos fijos a 1 año o a 5 años. ¿Cuál es el objetivo de hacer un plazo fijo de este plazo? Bueno, fondear a los bancos con plata que no se requiera todos los días, que no se requiera ni siquiera a 30 días, que es lo que en general hacen las personas cuando constituyen un plazo fijo. Ahora, ¿cuál es la condición? Bueno, la condición es que los bancos con esa plata que reciben en plazo fijo se den vuelta y la presten en créditos hipotecarios, ¿sí? En el medio los bancos van a obtener una ganancia porque al FGS le van a pagar un 2,5% de mínima si los plazos fijos son a 1 año y un 4,5% si los plazos fijos son a 5 años, mientras que cuando se den vuelta y otorguen el crédito hipotecario, la tasa máxima va a ser de UVA más 7,5. Ese va a ser Es una tasa bastante bien, si nos fijamos en cómo viene la tasa, que viene al 9, ¿no? Sí, a ver, si miramos todos los bancos comerciales, solamente 2 estaban otorgando créditos hipotecarios a una tasa menor. Uno es el Banco Nación, pero solo para quienes perciben sus saberes. Tasa de 4, ¿no? No, esa tasa que fue la que sacaron créditos hipotecarios los funcionarios de Caputo, esa tasa se fue hace rato. Se fue con los funcionarios de Caputo. Se fue con los funcionarios de Caputo, se agotaron. No, los funcionarios siguen, igual siguen, digamos que. No, la tasa se fue, se agotó ahí. No, claro, porque para que. Era tasa preferencial. No, a ver, no fue una tasa preferencial, en ese momento era la tasa que ofrecían los bancos, pero bueno, casualmente fue el momento en el que los funcionarios sacaron el crédito hipotecario. Y después hay otro banco privado que estaba dando una tasa del 7,5. El resto de los bancos estaba por encima de esa tasa. Que acá, digo, una cuestión importante, o sea, estábamos hablando de UVA más 7,5. Claro, ese es el problema. Funciona con la inflación. O sea que vos para sacar este crédito hipotecario deberías tener la confianza suficiente en que tu ingreso va a mejorar un 7% en términos reales por año. O sea, digo, es bastante optimista. Pero si las paritarias se empiezan en el 2%, en el 1 o en el 2. Lo que pasa es que vos estás pensando en asalariados nada más, ¿viste? Ese es tu problema. Bueno, ahí hay gente está la cuestión, digo, que sabe hacer plata, no depende de otros. De mínima tienen que tener un ingreso registrado que supere los 3 millones de pesos por mes,
Pero volviendo a la cuestión de la tasa, o sea, las paritarias son al 1% en términos nominales. Claro. Este 7% es en términos reales, porque es UVA más 7,5. Claro. O sea, es inflación más 7,5 al año. Entonces, tu salario debería moverse 7,5% por encima de la inflación en un año. O sea, por eso digo, si miramos los últimos 3 años, los salarios vienen muy por debajo de la inflación, Claro. entonces, bueno, sacar un crédito con una tasa que supere en 7% al año a la inflación es bastante optimista. Pero Igual bueno, la tasa digo, se está sacando. O sea, los préstamos se están sacando porque es casi parecido a la cantidad de alquiler que se está pagando, ¿no? Está tan... sí, a ver, igual no, si quieren nos metemos con la cuestión Sí. del crédito hipotecario en sí, Claro. pero la cuestión es, vos estás sacando un crédito a 15, 20, 30 años y sí, quizás hoy lo comparás con un alquiler y decís, bueno, es lo mismo, pero digo, el año que viene tenés que pagar 7,5% más, además de la inflación, y el otro año 7,5 por encima de eso, y el otro año 7,5 por encima de eso. Dependerá de qué pasa en el mercado de alquileres, si evolucionan igual o si en algún momento el crédito hipotecario termina estando muy por encima de Yo un tengo alquiler. una Pero duda, bueno, Carolina, eso. que te quería preguntar, Sí. que hay algo que no termino de entender, porque no entiendo de economía, básicamente, pero que por eso quiero No hay preguntar. problema. Lo que te quería La consultar, mayoría no entiende. lo que te quería consultar es, vos planteás que este plazo fijo sería 1 año o 5, y ahora para los créditos hipotecarios en general son por más tiempo, o sea, el banco se da vuelta, presta la plata, más allá de que los requisitos para quienes puedan acceder o no a ese crédito, digamos, queda en manos del banco los requisitos que ponga para que la gente pueda acceder, entiendo. ¿Cómo sabemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de lo que se ponga ahí, vuelve de alguna manera? No, a ver, el plazo fijo, Sí. la plata está en el banco y cuando termina el plazo fijo vuelve a la cuenta del FGS. Ah, ok. Después será decisión del próximo administrador del FGS si sostiene esta política en el largo plazo de decir, bueno, tomamos una parte del FGS para constituir estos plazos fijos en los bancos comerciales y que se destinen al crédito hipotecario. A ver, en términos de direccionar el crédito, está bien que el FGS sirva para impulsar el crédito hipotecario. El problema es que hace 2 años vos le prohibiste al FGS que, por ejemplo, dé créditos blandos para los jubilados. Que es la plata de ellos. Entonces, Claro, pero por que eso. encima es la plata de ellos, pero En realidad lo a estás lo que usando voy- para fondear los bancos y aumentar, o sea, y aumentar los encajes. y para beneficiar al 20% de los hogares más ricos de la Argentina. Claro, eso me Porque, parece que digo, es lo si central. miramos, Sí, total. si miramos el INDEC y dividimos a los hogares en 10 partes, solamente el 20% de los hogares más ricos cobran más de 3 millones de pesos por mes. Claro. Digo, o sea, no estamos hablando de que esto va a beneficiar a las mayorías. No, por Muy eso. lejos de eso. Y encima, me parece que la segunda cuestión más compleja o menos atractiva que tiene esta medida es que no es para construcción. Porque, o sea, puede ser para construcción, pero también puede ser para que vos compres una vivienda, tu primera vivienda, esto sí es un requisito, tu primera vivienda, pero una vivienda ya construida. Si vos lo direccionás hacia la construcción, vos de última decís, bueno, no solamente estás solucionando una cuestión habitacional para el 20% más rico, de nuevo, sino que en definitiva dinamizás la economía a través de, bueno, que esa persona con esa plata se da vuelta y contrata a un arquitecto, contrata a un albañil, compra un terreno, compra ladrillo, compra cemento, ¿se entiende la diferencia? Sí, Digo, le das entre- laburo a la gente. Exactamente. En ese sentido, siguiendo la línea, porque claramente tiene que ver con el proyecto de país que tiene este gobierno, digo, porque me parece que lo central de lo que estabas planteando es, esto va dirigido al 20% de la población más rica y no dejaron darle créditos a los jubilados, que son los que lo necesitan, y se están endeudando con las billeteras, con lo que pueden, o con la ayuda de sus familiares que todavía pueden por ahí ayudar en Sí, algo. para fondear a los bancos también, ¿eh? Ojo. Claro, pero digo, en la misma línea se Salvar a los vota, bancos. inocencia
fiscal para volver a traer los dólares y que la gente más rica pueda declarar sin pagar impuestos. Entonces, y en el mismo sentido, como decíamos al inicio del programa hoy, por un lado hacen eso y por el otro lado no quieren tratar el tema del endeudamiento y la morosidad de las familias. Digo, vuelve a ser lo mismo. Exactamente. Y de hecho, fíjense la contradicción de que cuando el tema de la morosidad vino ganando centralidad en la agenda, la respuesta del gobierno es: esto es un asunto entre privados. Y sin embargo, para otorgar créditos hipotecarios no es un asunto entre privados. Claro. Digo, o sea, la contradicción es flagrante realmente. Y volvemos a lo mismo, digo, el FGS anteriormente daba créditos blandos, créditos accesibles para los jubilados, y hoy eso está prohibido. En vez de decir, bueno, hagamos con una parte del FGS, démosle créditos a los jubilados a una tasa razonable para que se desendeuden con tasas usurarias con las billeteras virtuales, no, lo destinamos al 20% más rico de la población. Y estoy siendo generosa con lo del 20%, porque digo, si bien el 20% de los hogares tiene ingresos superiores a los 3 millones de pesos mensuales, el segundo requisito para acceder a los créditos hipotecarios es tener una parte ahorrada, porque casi ningún banco te da la totalidad del importe de la vivienda. Sí, en general te dan el 75%, con lo cual, digo, un departamento pequeño y en una zona no tan cara, estamos hablando de que mínimo tenés que tener $10.000, $15.000 ahorrado. Bueno, ¿qué sector de la Argentina cuenta con ese ahorro y cuenta con un ingreso en blanco superior a los 3 millones y medio de pesos? La verdad, de nuevo, un sector muy pequeño de la sociedad argentina. Y como decías, digo, parece coherente con un proyecto político que está destinado a beneficiar a un grupo minúsculo. Digo, lo que mencionabas de la inocencia fiscal, que ayer obtuvo una media sanción, lo que fue la modificación, porque en realidad la ley ya fue votada, pero bueno, los contadores pidieron, y sobre todo los abogados, pidieron más garantías, entonces estamos en la inocencia fiscal bis, digamos, para, de nuevo, para beneficiar a quienes tienen ahorros en negro, para que los saquen de los colchones, y para la grande mayoría, para los 5 millones de morosos que hay, que no pueden pagar sus deudas, no hay una respuesta. Digo, entonces, bueno, estamos hablando de un modelo reproductor y profundizador de las desigualdades. Carolina, la última pregunta te hago rapidito. Ayer también se debatió el tema de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y estábamos comentando un poco esto del, si podés explicar rapidísimo, esto del financiamiento, de usar los fondos del Tesoro para el financiamiento como garantía de posible futura deuda, ¿no? Una de las cosas más graves que advirtieron ahí en el proyecto. Sí, respecto a lo de la Carta Orgánica, a mí me parece que si bien es algo técnico, vale la pena decir una cosita muy cortita antes de responderte la pregunta. La independencia del Banco Central ya está en la Carta Orgánica del Banco Central. Digo, en la Carta Orgánica del Banco Central dice que los directores, incluido el presidente del Banco Central, debe ser sugerido por el Poder Ejecutivo y en acuerdo con el Senado. Bueno, el gobierno que hace más de 2 años y medio gobierna la Argentina no mandó ningún pliego al Senado para permitir que el presidente Santiago Bausili o que cualquiera de los directores del Banco Central tenga verdadera independencia. Están todos en lo que se dice en comisión, o sea, los nombró el Ejecutivo sin acuerdo con el Senado. Con lo cual, la excusa de la independencia, la verdad, es una excusa que deja bastante que desear. De hecho, Santiago Bausili, que es el actual presidente del Banco Central, era socio de Caputo hasta el 9 de diciembre del 2023. Digo, o sea, si quieren hablar de independencia del Banco Central, empiecen por construirla en su gobierno. No necesitan cambiar la Carta Orgánica del Banco Central para fomentar la independencia del Banco Central. Eso por un lado. Y por el otro, a ver, lo relevante o lo que más ruido hizo fue esto de las garantías, de que las reservas del Banco Central puedan servir de garantía a la hora de tomar un crédito el Banco Central.
cosa que en general es rara, digo, en general el que se endeuda es el Tesoro, no es el Banco Central. Claro, sí. Y sin embargo, bueno, encontraron esta triquiñuela para decir, bueno, si el Banco Central tiene reservas, puede utilizarlas como garantía. Lo cierto es que en este contexto tampoco tiene mucho sentido, siendo que las reservas del Banco Central hoy son limitadas, entonces, digamos... Se van a cagar de risa. Me das tu reserva, no hago nada. Lo dijiste vos. 2 pesos con 50, amigo. Si son la FED todavía, pero... Y por algo, en su momento, bueno, se llevaron el oro del propio Banco Central. No sabemos dónde está, No sabemos dónde está. Hay una auditoría de la Auditoría General de la Nación, no hay información directamente. No se sabe dónde está, y en ese sentido me parece que lo que hace el proyecto es oscurecer aún más la ya poca transparencia del Banco Central. Carolina Berardi, muchísimas gracias, te vamos a volver a llamar porque la verdad... Súper claro, súper interesante, cosas que necesitamos para entender de la vida cotidiana y te agradecemos muchísimo por la comunicación y si nos permitís te vamos a volver a llamar cada tanto para traducirnos algunas cosas que nos cuesta y que son necesarias saberlas y estar en tema. Así que gracias. Por supuesto, nos vemos la próxima. Quieran, compañeras. Un día te podés venir también, estamos acá por congreso. Dale, cómo no. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós, gracias a ustedes. Bueno, queríamos cerrar el programa de hoy con un tema de Rubén Rada que vamos a poner de cortina final porque ya viene el próximo y está esperando aquí nuestra compañera del próximo programa, así que vamos a despedir a este gran artista que hoy los chicos más temprano decían que es la Mercedes Sosa de Uruguay, que ha dado tanto al candombe y ha dado tanto a la música popular, música latinoamericana. Así que los dejamos y nos vemos el próximo jueves. Chau. Tengo todo el tiempo de bailar hasta que mueran. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz.